Toma asiento. Ahora, cuando hablamos de fidelidad, de justicia, de bondad, ¿sabe? Hemos estado hablando acerca también de algo que es esencial en la vida de los creyentes. Porque en la vida de los creyentes no solamente se trata de una vida generosa, sino que tenemos que saber que la generosidad siempre está asociada con otras cosas. Así es que algo con lo que la generosidad siempre va a estar asociada es con algo que denominamos humildad. Humildad y generosidad siempre van de la mano. No hay forma de que tú seas generoso sin ser humilde. Porque no estoy hablando de dar. Tú puedes dar cosas y no ser generoso. Pero si hay generosidad, la generosidad necesariamente tiene que ver con un acto humilde. La generosidad y la humildad siempre van caminando de la mano. Ahora, estos dos elementos realmente apuntan a algo más profundo en nuestra propia relación como creyentes. Y eso es algo que la Biblia va a denominar después, o mejor dicho, en el mundo finalmente lo denominamos como carácter. Entonces, el carácter de Cristo tiene que ver con generosidad, humildad. Sobre eso estamos hablando. Pero el carácter de Cristo no solamente es generosidad, humildad, sino toda una serie de elementos que están ahí incluidos. Bondad. Dios es bondadoso. Dios es justo, ¿sí? Dios es honesto, pacificador, etc. Todo eso tiene que ver con el carácter de Dios, con el carácter de Cristo. Ahora, en las Escrituras dicen de esta forma. Quiero que veas esto, dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiero que consideres este texto, porque hay un par de frases que son muy importantes. Dios nos llamó a ser pueblo suyo. Y el texto que tú tienes en pantalla dice: Dios nos llamó para que seamos transformados. Y dice, para que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Déjame agregarlo para que quede claro: para que seamos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Ahora, tal vez piensas, dices, bueno, ¿cómo Dios me va a transformar a la imagen de Cristo? Bueno, realmente la imagen de Cristo, por supuesto, no tiene que ver con algo físico. En la Biblia, desde el libro del Génesis, empieza diciendo que Dios creó al ser humano a su imagen. En el libro del Génesis. Por causa del pecado, la imagen con la que Dios había creado al ser humano se distorsionó. Se quedó deformada. Entonces, cuando queda deformado, viene un proceso distinto a través del cual Dios empieza a actuar en nuestra vida, nos salva y empieza en nuestra vida todo un proceso de transformación. Una palabra importantísima aquí tiene que ver con transformación. Eso es algo que Dios ha iniciado ya para con cada uno de nosotros. Ahora, el proceso es que seas formado de acuerdo a la imagen de Cristo. El objetivo es ese: que la imagen de Cristo esté reflejada en ti. Entonces, no se trata de la imagen física, sino bondad, justicia, ¿sí? El carácter de Cristo es el que necesita ser formado en tu propia vida. Porque ese es el propósito. Ve lo que dice el texto. Nos conoció de antemano, también nos predestinó para ser transformados. El proyecto hacia donde Dios quiere llevarte es algo sencillo: que tú reflejes la imagen de Cristo. Y créeme que ese es un proyecto fabuloso. Porque el proyecto es que tú reflejes la imagen de Cristo. Y si tú reflejas la imagen de Cristo con tu familia,
si la imagen de Cristo está siendo reflejada en el lugar donde tú estás trabajando, si la imagen de Cristo está siendo reflejada en tu relación de pareja, ahí Dios va a hacer cosas increíbles. Porque se trata de eso, de que tú reflejes la imagen de Cristo, no tú, sino realmente cada uno de los que hemos creído en Jesucristo. Entonces, quiero que veas esto, porque si ese es el proyecto de Dios, se trata de que el carácter de Cristo entonces sea el nuestro. El apóstol Pablo, escribiendo a una de las iglesias, la iglesia de Filipos, empezó a llevarles justamente a esa idea del carácter de Cristo. Ahora, el carácter de Cristo va a ser formado en nuestra vida a través del discipulado, ¿sí? Esa es la forma en cómo Dios va a generar su carácter en medio de nosotros. No vas a transformarte de la noche a la mañana. Eso es salvación. La salvación es algo que tú no hiciste. Más adelante voy a volver a ese asunto. La salvación es algo que tú no logras. Dios lo da, te lo regala y te lo regala por gracia, ¿sí? Un día Jesús encuentra a unos hombres pescando a un lado del lago y les dice: venid en pos de mí y los haré mis discípulos. Así empieza el proceso de discipulado, siguiendo a Jesucristo. Y el proceso de discipulado implica por lo menos 3 grandes áreas. La primera de ellas, y debo de decirlo también, la más superficial, es conocimiento. Tú necesitas conocer acerca de la palabra, tú necesitas conocer acerca de Dios, pero esa es solamente la parte más básica, conocimiento. Ahora, un verdadero discípulo realmente no se queda en el nivel de conocimiento. Porque, ¿sabes? Pedro tenía excelentes cosas que él sabía. Es más, un día estaban ahí reunidos los discípulos y Jesús les hace una pregunta y dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, que es el más avesado en ese sentido, agarra y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice: no te lo reveló carne ni sangre. Y Jesús sabía de qué estaba hablando. Dice: nadie te lo podía haber soplado aquí. Simplemente Dios te permitió entender que efectivamente Jesús es el Mesías. Pero pasa algo. El mismo Pedro era un hombre titubeante, tal vez como tú y como yo. Un hombre titubeante que en algunos momentos tenía esas chispas y al momento siguiente, de hecho en el mismo evangelio, justo después de eso, Jesús empieza a hablar acerca de que es necesario que vaya a Jerusalén y muera, etcétera. Y Pedro dice: no, espera, Jesús, tú no hagas eso, mira. Y fue de tal manera que incluso Jesús le tiene que decir a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Qué es lo que había ocurrido? No es suficiente el conocimiento. Conocer no es suficiente. ¿A dónde nos lleva? Y es parte de lo que inició Jesús: crear habilidades en cada uno de nosotros. Jesús enseñó, se pasó la vida enseñando. Entre otras cosas, déjeme usar uno de los más comunes. Mateo capítulo 6, por ejemplo, habla acerca de, se acercan los discípulos y dicen: Señor, enséñanos a orar. Vosotros pues, entonces empieza a explicarles Jesús: vosotros pues oraréis así. Y nos da un modelo de cómo orar. Por cierto, a veces todavía no lo aprendemos. Porque la primera parte de la oración implica honrar a Dios. ¿Sí? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y nosotros empezamos: Señor, gracias. Y aventamos el pliego petitorio de todo lo que se nos ocurre, ¿no? Y a veces queremos decirle al Señor: oye, queremos todo esto. Y se nos olvida incluso que Jesús enseñó a orar diciendo: que sea hecha tu voluntad, no la mía. ¿Cierto? Sí dice así, ¿no? Ahora, sin embargo, Dios en Jesucristo enseñó a cada uno de esos discípulos habilidades. Y por supuesto todas esas habilidades están en las Escrituras. El proceso de discipulado implica también habilidades.
Pero hay algo todavía más profundo. Y es el por qué el apóstol Pedro de pronto no era tan bueno en ese renglón, pero Jesús le fue enseñando. Porque lo más profundo del ser humano tiene que ver con nuestro carácter. Y en ese nivel es donde Jesús, más tarde, hacia el final del evangelio, de los evangelios, vuelve a hablar con Pedro. Incluso ese mismo Pedro que le había negado, que había huido, etc. Ese mismo Pedro, después tiene que volver a tener un encuentro con Jesús y le dice: apacienta mis ovejas. Y se lo tiene que repetir una vez y otra vez. Pero te das cuenta cuando cambias al libro de los Hechos y continúas la historia, te das cuenta de la transformación radical que se generó en aquel hombre. Porque Pedro se levanta y empieza a predicar el evangelio de una forma totalmente distinta a todo lo que había sido en su vida. El carácter de Cristo ahora estaba ahí presente en él. El proceso de discipulado implica eso. Es la forma en cómo Jesús lo enseñó a sus discípulos y es la única forma de cómo también nosotros podemos aprenderlo y también podemos enseñarlo. No hay otra forma de cómo hacerlo. En ese sentido, entonces, el apóstol Pablo, hablando de ese carácter, le dice a la iglesia de Filipos: tengan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Me falta una lámina, algo así. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, ¿sí? ¿Te das cuenta de lo que el texto dice? Cuando habla acerca de carácter, está hablando de esas actitudes. Y la actitud es: ¿qué te mueve a hacer las cosas? Al final de cuentas, ¿qué es lo que te está motivando? No qué estás haciendo. Incluso puedes hacer cosas buenas, pero ¿qué es lo que te está moviendo? ¿Cuál es la motivación interna que está ahí? Tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque si Dios está formando su imagen en ti, Dios ha creado las condiciones para que eso pueda ocurrir, para que tengas la misma actitud. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios. Fíjate que la humildad no tiene nada que ver con que no tenga recursos. Renunció a sus privilegios. En cambio, divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Entonces, humildad y obediencia son asuntos que también van caminando juntos. Esas dos áreas van a estar ahí presentes. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es la actitud de la iglesia? ¿Qué es hacia donde nosotros tenemos que caminar? Ve esto. Dice el apóstol Pablo también, y pensando en los creyentes como nosotros hoy en día: cada uno de ustedes, en cuanto Dios les llamó ya a ser hijos suyos, Dios ha hecho cosas por nosotros, puesto que ya, fíjate que ya está en tiempo pasado. Ya habéis sido librados de la vieja naturaleza y de las cosas que antes hacías, y ya no habéis y os habéis revestido de la nueva naturaleza, del nuevo hombre que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Otra vez la idea de la imagen de Cristo, ¿te acuerdas? Ahí está otra vez. Una vez más vuelve a ponerlo: renovarte para ser renovado a la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa, porque desde el principio te eligió para que la imagen de Cristo se forme en ti. Para eso te eligió. Ahora, ¿qué está haciendo Dios en medio de esto? La primera parte tiene que ver con lo que ya hizo Dios por ti. Liberados de la vieja naturaleza. Eso Dios lo hizo ya. Dios ya te liberó acerca de ello. No es algo que tú tengas que lograr. Incluso por eso está escrito en tiempo pasado. Dios ya lo hizo.
¿De qué me liberó? De mis pecados, claro. De mis culpas, sí, también. De mis prejuicios, de mis miedos, de las cosas que me atan. A veces hasta de mis costumbres. ¿Sabes? Pasa algo. Cuando vienes a Cristo por primera vez, en el momento en que llegas a Cristo, venimos realmente con todas nuestras malas actitudes. Mi forma de pensar es la misma. Mis costumbres, mis tradiciones son exactamente las mismas. El proceso de discipulado empieza ahí justamente. Pedro era igual que todos los demás. El proceso de discipulado es lo que lo transformó. Pero en el proceso de discipulado, dice, la Escritura dice, ahora tú necesitas revestirte de la nueva naturaleza. ¿Por qué lo puse aparte? Porque la primera parte Dios la hizo y Dios te crea las condiciones, todo para que tú lo hagas. Pero en la segunda parte, revestidos de la naturaleza de Cristo, de Dios, de esa nueva naturaleza espiritual, ahora ya estás limpio. Ya no tienes nada que te esté atando. ¿Sabes qué? Ahora es responsabilidad tuya. Por esto, los discípulos tuvieron que dejar las redes para seguir a Jesús. Y tuvieron que aprender a vivir y actuar como Él. Tuvieron que aprenderlo. Para ponerlo en términos a lo mejor más concretos para nuestra propia vida. El que tiene que aprender a leer la Biblia eres tú. La Biblia ya está ahí. Ya no tienes nada que te esté atando al pasado, porque eso ya fue cubierto por Cristo. No hay un pecado que ahora esté puesto sobre ti y que te impida tener comunión con Dios. Pero si no quieres orar, eso es responsabilidad tuya. Si no quieres congregarte con la iglesia, eso es responsabilidad tuya. ¿Te das cuenta? Esa parte ahora es tu responsabilidad. ¿Es un privilegio? Sí, por supuesto. Pero si tú no lo haces, no va a funcionar. En esa parte todos nosotros somos participantes. ¿Cómo lo hacemos como iglesia? En la iglesia lo hacemos de esta forma, en esta iglesia lo hacemos de esta forma, y estoy seguro otras iglesias lo hacen de maneras distintas. El proceso de discipulado para esta iglesia es así. Empezó con tomar la clase de vida abundante, ¿sí? Y después, ¿sabes? Inspirados en lo que Jesús hizo, hicimos exactamente lo mismo. Primero es un contacto con Cristo, y después empiezas a ir creando los hábitos, ¿sí? Y esos hábitos empiezan a convertirse paso a paso en algo que vas interiorizando. Eso que vas interiorizando poco a poco tiene que ver con leer la Biblia todos los días, con orar, con congregarte, con compartir tu fe con otros creyentes. Ese es el proceso que ahora la iglesia sigue. Pero lo único que hicimos fue tomar lo que está en los evangelios y tratar de ponerlo simplemente en un proceso que todos podamos seguir. Es lo único que hicimos realmente. Ahora, Dios ya limpió todo para que estés en posibilidad de caminar con Él. En ese sentido, Él allana el camino para que todos lo hagamos, ¿sí? Ahora, ¿en dónde estás tú? ¿Ya tomaste la clase de abundante? Continúa el proceso de discipulado. Tomaste la clase 201, está bien, continúa el proceso de discipulado. No importa en dónde estés ahora, ¿sabes? Lo único que no es sano para tu vida es que permanecieras. Déjame regresar a aquella historia de Pedro y los discípulos en su inicio. Lo único que no es sano para tu vida es que tú permanecieras ahí en la playa después de que Jesús te invitó a seguirlo.
Eso es lo único que no sería bueno. Quedarte ahí varado, cuando Dios ya preparó todo lo necesario para que tú crezcas. Estoy seguro que hay muchas formas más. Este es simplemente parte del proceso de cómo lo estamos haciendo en esta iglesia y en otras iglesias. Seguro que Dios les ha llevado a hacerlo de una manera distinta, aunque en lo general realmente van por el mismo rumbo por una sola razón, porque el evangelio es el mismo. Entonces, ¿en dónde estás? No te quedes varado, por favor, de verdad. El carácter de Cristo va a ser formado en tu vida cuando tú empiezas a hacer actos a través de los cuales tú vas a ir creciendo. Para formar el carácter de Cristo en nuestra vida, hay 3 asuntos que son vitales. La primera de ellos, no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Ve lo que dice el texto. No te olvides de Dios. Obedezcan sus mandamientos que Dios nos da. Obedécelos. Entonces, quiero que observes lo que el texto dice. El texto dice, no te olvides de Dios. ¿Cómo es que no me olvido de Dios? ¿Cómo le voy a hacer para no olvidarme de Dios? Cuando pones en práctica lo que Dios está diciendo. Eso es sencillo. El texto no tienes que complicarte la vida. El texto nos dice, ¿cómo es que no me olvido de Dios? Practica lo que Dios te está diciendo. A veces dices, no, yo lo tengo presente. Conozco gente que me ha dicho eso. ¿Sabes? Conozco personas que dicen, yo siempre tengo a Dios presente. Digo, oye, no te he visto por el templo por ninguno. No sé cómo lo tengas presente. Si Dios dice que nos congreguemos, y no dice, no dejes de congregarte, pero dice, no, yo lo tengo presente. ¿Oras todos los días? ¿Lees tu Biblia todos los días? ¿Cómo lo tienes presente si no haces eso? ¿Cómo tienes presente a Dios todos los días si no estamos haciendo lo que Dios nos dice? Si no pongo en práctica las cosas que Él dice, ¿cómo es que lo tengo presente? Déjeme usar puntos que a lo mejor nos van a doler un poco. Si no honro a Dios con mis diezmos, ¿de verdad lo tengo presente? Estoy engañándome solo si no lo estoy haciendo. Si no busco de la palabra de Dios cada día, realmente no lo estoy teniendo presente. Yo sé que de pronto no es grato, hasta nos inquieta. Pero sabes, el propósito de la palabra no es siempre que te la pases gozoso, sino que aprendamos y que crezcamos. 2 asuntos que están ahí entonces: humildad y obediencia. Porque humildad y obediencia son 2 elementos que están ahí y son claves para poder mantener la presencia de Dios en nuestra vida. Y esa idea de mantener la presencia de Dios, tenerlo presente constantemente, es cuando yo lo estoy practicando. Y no hay forma de que tú estés presente con Dios todos los días si no es a través de la humildad y la obediencia. No hay forma. Ahora, número 2, vamos un poquito más adelante. Confía en la guía de Dios. Un texto que habla muy claro acerca de esto. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Esta parte es fabulosa, ¿no? Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. No, este pedacito me gustó a mí. Cuando estaba leyendo ese texto, dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. ¿Sabes? Llega el momento en el que sí nos la creemos. Creemos que somos muy sabios. Creemos que somos muy capaces. Incluso vienen los problemas y hasta le decimos, a mí no me va a pasar.
La realidad no es así. La realidad es que en muchas de las ocasiones queremos que incluso Dios se ajuste a nuestros proyectos. Y queremos, Dios, mira, yo ya lo organicé, nada más dame tu visto bueno y ahí me la llevo. No, las cosas no funcionan así. ¿Sabes? Necesitamos la guía de Dios. Y necesitamos de la guía de Dios constantemente. A cada momento. Y cuando vienen los momentos de crisis, vas a necesitar la guía de Dios, no una vez al día, tal vez 5. Y cuando vienen las decisiones difíciles de tomar, que todos tomamos decisiones difíciles, ¿sabes? Ahí vas a necesitar la guía de Dios. Solamente cuando Cristo dirige mi vida, entonces en verdad Él va a llevarla a donde Él quiere. No se trata de que yo la lleve a donde yo quiero, sino a donde Él quiere. Se trata de la voluntad de Él, no de la mía. Entonces, la guía y la dirección de Dios, hay una forma infalible de cómo tú puedes tener la guía de Dios. Y de verdad, cuando estoy diciendo infalible, de pronto dices, ay, no te la creo. Es infalible. Te voy a decir por qué. Cuando tú pasas tiempo con Dios, todos los días, no hay forma de que Dios no esté actuando en tu vida. No hablo de una lectura apresurada, estoy hablando de pasar tiempo con Dios. De que ores, medites en su palabra y que vivas lo que vas aprendiendo. Cuando pasas tiempo con Dios, no hay forma de que Dios no esté actuando en tu vida. Y cuando Dios está actuando en tu vida, Dios te va a llevar, te va a conducir literalmente hacia donde Dios quiere. Eso es infalible. Pero tienes que probarlo. No me lo creas a mí. Pruébalo. Y no hay una forma de que vas a poder constatarlo, sino hasta que tú lo hagas. Pero cuando tú empieces a hacerlo, estoy seguro que Dios va a darte la guía que tu vida necesita. ¿Se acuerda? Hace un momento estaba usando un texto que dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Sí? Lo que estaba en la pantalla hace un momento. Quiero que veas lo que a continuación de aquel texto dice la Escritura. Aquel texto decía, no seas sabio en tu propia opinión. Si tú simplemente sigues leyendo, te vas a dar cuenta a dónde Dios quiere conducirte. Ve esto. Velo. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. No seas sabio en tu propia opinión. Deja que Dios te conduzca. Porque si Dios te conduce, Dios quiere llevarte a un espacio donde vas a ser bendecido. No eres más sabio que Dios. No lo somos. No importa cuántos estudios hayamos tenido. ¿Sabes? Alguna vez alguien me preguntó acerca de las escuelas o demás que había ido. Le digo, mira, sí, hay varios cartones que he recibido. La gente les dice títulos. Son cartones que muestran la cantidad de libros que me obligaron a leer. Muchos de esos libros no los hubiese leído si no es porque tengo que aprobar el curso. ¿Sabes? No me hacen más sabio. Me dan más conocimiento, pero no más sabio. La sabiduría que mi vida necesita no depende de cuántos títulos tengo. Qué bueno que los tengas, gracias a Dios. Pero no depende, la sabiduría que tu vida necesita no depende de cuántos títulos tengas. Depende de que te dejes conducir por Dios. Y cuando te dejas conducir por Dios, ve lo que ocurre. Ve lo que el texto dice. Empieza a hablar de bendición. Habrá salud. Si puedo agregar algo más, entonces Dios llenará tus graneros y desbordarán. Eso es prosperidad.
No sé a dónde Dios quiera hacer o cuánto te quiera bendecir. No lo sé. No estoy diciéndote con esto de que, mira, tú síguelo y entonces te vas a hacer rico. Eso sería interés. Y seguiría, y si hay interés en mi vida, porque Dios simplemente me haga rico, probablemente no voy a obtener nada. Pero siempre Dios te va a llevar a un camino, a un entorno de bendición. Lo que tienes que hacer, igual que todos los que hoy estamos aquí, simplemente es seguir sus prácticas. Número 3. Si de algo debemos de estar orgullosos en esta vida, es de Dios. Del Dios que me eligió. No lo elegí yo, Él me eligió a mí. Del Dios que me hizo su hijo. Yo no me hice hijo de Dios. Él fue el que me adoptó como hijo suyo. Así es que si de algo debo estar orgulloso, es estar orgulloso acerca de lo que Dios hace, de lo que Dios ha logrado en mí. Que nadie se sienta orgulloso, ni el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en la riqueza. Si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí, dijo el Señor, y de que me obedece. Fíjate de esa parte que sí es importantísima. Si de algo quieres estar orgulloso, deberíamos de estar orgulloso, ¿no? ¿Sí? Que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Eso es conocer a Dios. Conocer a Dios no es que tengas muchas lecturas. Conocer a Dios, tú conoces cuando alguien conoce a Dios, no de Dios. Eso es lectura. Pero cuando alguien conoce a Dios, vive como Él quiere. Vive poniendo en práctica lo que la enseñanza muestra. Cuando vives así, entonces estás mostrando que Dios en verdad lo conoces. Si quieres sentirte orgulloso, hay que hacer eso. Debemos aprender a sentirnos orgullosos de Dios. Porque yo actúo en la tierra con amor y amo justicia y la rectitud. Así es que si quieres agregar algunas cosas más del carácter de Dios, ahí hay 3 más. Amor, justicia y rectitud. Eso forma parte del carácter de Dios. Y cuando Dios te está conduciendo, Dios te va a llevar justamente a ello. Ahora, llega el momento en el que incluso como creyentes, después de 1 año, de 2 años, a veces de pronto vuelve un poquito. ¿Se acuerda de la palabra en rojo que estaba allá atrás? Soberbia. De pronto vuelve a llegar el orgullo propio. La soberbia llega a nosotros. Y es bueno recordar ese texto que ustedes tienen ahí en su pantalla. Porque de pronto nos pasa. A veces nos pasa esto. Creemos que ya estamos del otro lado. Me acuerdo de la oración de un fariseo. Está orando, tal vez usted recuerda eso en los evangelios. Están 2 personas orando y uno de ellos dice, un fariseo dice, Señor, gracias a Dios que no soy como este pecador. Sí, bien humilde el hombre, ¿verdad? Gracias a Dios que no soy como este. Yo doy mis diezmos, y empieza a enorgullecerse de todo lo que él ha hecho. Fíjate lo que el texto dice. Si hiciste todo, realmente no has hecho más que cumplir las cosas. Y siervos inútiles somos, porque no hemos hecho sino solamente lo que se nos había indicado. A veces con el paso del tiempo nos volvemos otra vez orgullosos y pensamos que ya estamos arribita de los demás. ¿Sí? De pronto yo les decía, hacemos algo como esto. Esta es la plataforma de todo lo que he hecho. Mis logros, 30 años de ministerio. Ya leí no sé cuántos libros de teología, qué sé yo. Y de pronto pienso en todo eso y lo pongo por ahí en el piso y me paro sobre él
¿Se dio cuenta que ya crecí? Por supuesto que no. Pero a veces la soberbia me hace actuar así. Soy más. Pero solamente he hecho lo que me habían encargado. Y siendo honestos, ni siquiera he completado las cosas que Dios me ha encargado. Pero no quiero que usted se me deprima con esto. Quiero que simplemente ubiquemos dónde están las cosas. Porque la humildad es algo que debe estar en medio de nosotros. El apóstol Pablo fue un hombre increíble. Si usted piensa todo lo que Dios hizo a través del apóstol Pablo, yo le diría, es un hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento. La mitad de los escritos del Nuevo Testamento son del apóstol Pablo. Y no solamente eso, fundó iglesias, misiones, levantó, en fin, cualquier cantidad de cosas. Quiero que vea lo que el apóstol Pablo dice acerca de sí mismo. Porque uno pensaría, es el héroe y el ejemplo a seguir. Y yo creo que sí lo es. Pero por lo que dice este texto, dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. La versión Reina Valera dice, su gracia sobre mí. Y no sin resultados, pues he aquí que he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios sobre mí. Seguro que tenía muchas cosas de las cuales presumir. Pero dicen, no soy yo, es Dios. Dios te ha dado logros. Mantener el negocio funcionando durante 20 años. Quizás poder haber atravesado la crisis económica, dirigir tal proyecto, asesorar a fulano, qué sé yo. Todos tenemos algo de lo cual en algún momento sin duda podemos estar orgullosos. De haber terminado, no sé, mi licenciatura, quizás no sé, todos tenemos algo de lo cual estar orgullosos, incluso de los 2 hijos que Dios me dio, qué sé yo, hay cualquier cantidad de cosas de las cuales podríamos estar orgullosos. Pero sabe, no fuiste tú, es la gracia de Dios sobre tu vida. Y es la gracia de Dios en la cual tenemos que seguir dependiendo y abundando en ella. Les invito a que oremos. Padre, gracias por tu bondad, el cuidado tuyo, porque podemos descansar también en ti, porque podemos descubrir de tus planes, de tus propósitos. Y Señor nuestro, la gracia tuya, Señor, ha venido sobre nosotros. Y hoy, Padre, en humildad estamos delante de ti, buscando que seas tú glorificado. Que podamos tener, como un día tu siervo Pablo escribió, que tengamos el mismo sentir de Cristo, siendo humildes, reconociendo que todo viene de ti, pero que también todo es para tu gloria. Usa tú, Señor, nuestra vida y danos la fortaleza, la valentía, Señor, para poder continuar el proceso de discipulado al cual tú mismo nos invitaste. Y que no nos permitas, Padre, quedarnos varados en la playa, sino que caminemos hacia donde tú quieres. Porque a donde tú nos lleves, Señor, sin duda, siempre será para bendición nuestra y para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos hoy. Amén.